Buenas tardes, soy el estudioso John Alexander Vanegas, técnico profesional en transporte terrestre de carga. El día de hoy vamos a hablar sobre el marco legal y normativo general del transporte terrestre de carga en Colombia. Vamos a hablar sobre la Ley 105 de 1993, principios y disposiciones generales del sector transporte en Colombia. Vamos a hablar sobre el objetivo de esta ley y es establecer los lineamientos generales para el desarrollo del sector transporte en Colombia, incluyendo la redistribución de competencias y recursos entre la nación y las entidades territoriales, la planeación del sector y otras disposiciones de todo tipo de vehículo que se desplace sobre el territorio nacional. Vamos a hablar que la ley 105 en el artículo 4 podemos hablar de la protección del medio ambiente. Es importante resaltar que todas las empresas transportadoras deben gestionar los permisos necesarios para el cumplimiento del cuidado y protección del medio ambiente. Este proceso debe ir en conjunto y de la mano con todas las empresas constructoras y empresas transportadoras que circulen sobre el territorio nacional. También podemos resaltar que la autoridad del sector del transporte debe ir de la mano de la autoridad del sector ambiental. Desde el enfoque ambiental definirán los niveles máximos de emisión de sustancias, ruidos y gases contaminantes de los diferentes transportes que circulan en el territorio. Vamos a hablar también del capítulo 2 podemos hablar sobre la infraestructura del transporte. En el artículo 17 podemos definir que permite controlar las tarifas y operaciones en el sector del transporte. Dicha supervisión está bajo el proceso del Ministerio de Transporte dirigido a todas las empresas transportadoras. En el artículo 18 podemos resaltar que los entes municipales, departamentales y distritales podrán crear entidades autónomas que puedan, con recursos del sector privado o público, la participación en proyectos de construcción de vías. En el artículo 19 resaltamos para todas las empresas que el Ministerio de Transporte y las entidades a nivel nacional son las responsables de la infraestructura del transporte y las entidades territoriales la planeación de su infraestructura de transporte para su conservación y construcción. También vamos a hablar de la Ley 336 de 1996, que es el Estatuto Nacional de Transporte. El objetivo de esta ley, o también conocido como Estatuto Nacional de Transporte, el objetivo es unificar los diferentes transportes con los que contamos en Colombia, como lo es el transporte aéreo, el transporte marítimo, transporte fluvial, el transporte férreo, el transporte marítimo, el transporte terrestre. Es importante resaltar que queremos incluir todo este tipo de transporte, tanto como lo es o es importante el transporte terrestre. De la Ley 336 de 1996, en el capítulo 1, hablamos de disposiciones generales. En el artículo 1 nos habla que es regular y la reglamentación del transporte público, aéreo, marítimo, fluvial, masivo y terrestre en su operación en todo el territorio nacional. También es importante hablar sobre la protección y la seguridad de los usuarios como prioridad esencial en las actividades del sector en el sistema de transporte. En el artículo 3 hablamos que las autoridades competentes serán las encargadas de verificar las condiciones de seguridad, comodidad, accesibilidad requeridas que garanticen la eficiencia del servicio. El Estado regulará y vigilará la industria del transporte. En la Ley 336 también encontramos que en el artículo 6 lo podemos definir por actividad transportadora. Se comprende un conjunto organizado de operaciones a ejecutar, tanto el traslado de personas o cosas separadas o unificadamente de un lugar a otro, de conformidad por las autoridades competentes con el reglamento a nivel nacional. En el artículo 7 podemos encontrar que de acuerdo al transporte multimodal debe estar previamente inscrito en el registro que establece el Ministerio de Transporte, acreditando el cumplimiento de todos los requisitos en cuanto a la calidad del transporte entre el capital, agentes y representantes, cobertura de seguros, de responsabilidad civil y demás que sean exigidos. También podemos hablar y encontrar en la Ley
la ley 336 en el capítulo 5, hablar de, en el artículo 25 nos habla que todas las empresas que trabajen en el sector transporte y que se dediquen a la importación y fabricación y ensamble de equipos con sus componentes con destino al transporte público terrestre o privado deberán inscribir sus equipos o matricularlos o registrarlos previamente homologadas ante el Ministerio de Transporte, que son las entidades adscritas que cumplan con los requisitos de acuerdo a su infraestructura. En el artículo 26 resaltamos nuevamente que todos los equipos destinados al transporte público terrestre deberán cumplir con documentos exigidos a disposición que exige el Ministerio de Transporte. También vamos a hablar de la Ley 769 del 2002, el Código Nacional de Tránsito. El objetivo de esta ley es regular la circulación de los vehículos, personas y animales por las vías públicas o privadas abiertas al público en todo el territorio nacional. También en la Ley 769 del 2002, en el capítulo 3 nos hablan que todo tipo de vehículo o todo transportador o empresa transportadora debe cumplir con unos parámetros establecidos. En el artículo 27 nos habla sobre las condiciones de cambio de servicio. Resaltamos que todos los vehículos que circulan por el territorio nacional deberán someterse a las normas establecidas en el código, cumplir requisitos generales y mecánicos. En el artículo 28 resaltemos que los vehículos de carga deben tener frenos, dirección, suspensión, señales en óptimos estados, cumpliendo de igual manera con normas ambientales para la emisión de gases. Es muy importante resaltar este artículo. En el artículo 29 nos habla o resaltemos que hablamos de las dimensiones y pesos que tienen todo tipo o clase de vehículos que circulan sobre el territorio nacional. Los vehículos deberán someterse a dimensiones de peso, incluyendo sus carrocerías y accesorios que determine el Ministerio de Transporte. Debe tener una normatividad técnica nacional e internacional. También encontramos en el artículo 30 equipos de prevención. Aquí hablamos que todo vehículo que circule sobre el territorio nacional debe contar con los elementos básicos de carretera y sus primeros auxilios. También podemos encontrar en el artículo 30 y 31 que hablamos del cumplimiento y permisos de carga. La carga de un vehículo debe estar bien empacada, rotulada, embalada y cubierta y cumplir con la normatividad que nos exige el Ministerio de Transporte. Vamos a hablar también de la Ley 1503 del 2011 que nos habla de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía, lo que llamamos actores viales en la seguridad vial. El objetivo de esta ley es promover a la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía para reducir los siniestros viales y las consecuencias. En el artículo 12 y en el capítulo 3 hablamos de diseño e implementación y verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Tenemos como primer ítem el diagnóstico y caracterización de los riesgos de seguridad vial de las empresas asociadas a la flota de vehículos o al personal de conductores o actores viales. También es importante las capacitaciones en seguridad vial a todos los trabajadores de una entidad o una empresa que presten su servicio en el territorio nacional. Es importante también los compromisos claros del nivel directivo de las entidades organizacionales o empresas orientadas al cumplimiento de las acciones estratégicas en seguridad vial, entidades de inspección y mantenimientos periódicos a los vehículos de las organizaciones o empresas que presten un servicio o a los propios trabajadores que presten un servicio en cumplimiento de una misión o un objetivo en el territorio nacional. Muchas gracias por su atención prestada. A continuación dejaré la bibliografía de donde sustrajimos la información. Muchas gracias por su atención prestada. Buena tarde.